Zoom 95.5 FM. Y ya tenemos en la línea telefónica a Lupita Ruiz, nuestra colaboradora, que no recuerdo, yo creo que nos tenía abandonado todo lo que va el año, pero bueno, hoy la convencimos de que colaborara y bueno, que hiciera un análisis sobre la entrevista, lo declarado acá por Daniel Hidalgo, sobre el caso denominado la estafa maestra. Bueno, muy buenas tardes, Lupita Ruiz, gracias por estar acá de nueva cuenta. Muy buenas tardes, Aarón, y un saludo a todos los que nos escuchan. Agradezco el favor de su atención. Muy bien. Pues, Lupita, creo que escuchaste, ¿no? La entrevista acá del exdirector de Telemax, Daniel Hidalgo, que ha sido pues muy señalado por ser el autor material acá en Sonora sobre el paso de la estafa maestra a través de Telemax. Y bueno, aquí tuvimos la entrevista, le dimos pues el derecho de que él diera su versión, le hicimos algunas preguntas y lo que me llama, yo quisiera comenzar por acá porque él me dice que cuenta con una inhabilitación en estos momentos de la Contraloría por 10 años, aunque está en juicio en el Tribunal de Justicia Administrativa, todavía no acaba eso, pero él dice que no se le debió haber sancionado porque la televisora Telemax se rige por la ley mercantil, el código mercantil, y entonces no debió haberlo inhabilitado la Contraloría porque, bueno, la inhabilitación es porque la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, en su artículo 4, dice que debes de tener las instituciones que participen en este tipo de esquemas, deben de tener, tener la capacidad tanto material y humana para llevar a cabo los trabajos y que no se subcontrate más del 49%. Bueno, la Auditoría Superior de la Federación dice que contrató Telemax el 98.5% de lo que significa el recurso del que entró, ¿no? Entonces, Daniel Hidalgo dice que no debió haber sancionado, insisto, porque Telemax es una empresa comercial y que se rige por la ley mercantil. Entonces, ¿cuál es su análisis, su valoración sobre esto, Lupita? Mira, primero yo creo que hay que contextualizar de lo que estamos hablando. Estamos hablando de actos de corrupción si nos referimos a la estafa maestra en general. Y yo creo que hay que contextualizar que en México tenemos un gran problema de corrupción. Recaudamos de impuestos, este país recauda alrededor del 16.5%, el equivalente al PIB, un 16.5% del PIB, y se estima que entre el 5 y el 1% del PIB, es decir, entre el 30 y el 54% de lo que se recauda, no llega ni a salud, ni a seguridad, ni a educación, que es muy caro hacer negocios en México. Los emprendedores se quejan de que hay que aceitar la maquinaria. Hay altos niveles de impunidad, solo el 1.5% de los casos logra una sentencia. Parece que en este caso le tocó a este funcionario ser uno de los casos en donde se le ha dado seguimiento a las observaciones. Sin embargo, se considera que participar en actos de corrupción en México es una buena apuesta, porque de cada 100 casos, solo 1.5% de los casos tiene una sanción. En este caso no se ha llegado a la sanción administrativa todavía. Yo creo que la Contraloría ha sido responsable, la Contraloría de Murillo fue responsable al guardar secrecía de los procesos, porque en tanto un proceso no se haya concluido, no se tiene por qué revelar información mediática. Cualquier servidor público merece respeto a sus derechos humanos y eso implica no estar discutiendo temas que se deberían de discutir en los tribunales. Yo no tengo duda que en este caso se está discutiendo en los tribunales y
déjame decirte por qué. Porque la estafa maestra es un tema muy documentado por la Auditoría Superior de la Federación. En la estafa maestra se trata de un modus operandi que les permitió desviar recursos de programas sociales como la Cruzada Nacional contra el Hambre y el programa de pensiones para adultos mayores. Involucra a secretarías de Estado, a universidades y a sistemas estatales de medios como el Telemax, que subcontrataron empresas fantasma. La primera vez que se reportó este tipo de operaciones, porque esto es tanto del sexenio de Calderón como del sexenio de Enrique Peña Nieto. Pareciera que la mayor cantidad de recursos, por lo menos se detectaron, han sido en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y en el caso de Rosario Robles, cuando ella estuvo, fue titular de Sedatu y Sedesol. Así es. La verdad es que esto está muy bien documentado. La verdad es que yo no tengo duda de que la Secretaría de la Función Pública dio vista a Gertz Manero. Digo, no me consta, pero es obvio por la información periodística que tanto el auditor, el anterior auditor, déjame recordar el nombre. Portal, ¿no? Portal, exactamente, un hombre muy serio. Él, por supuesto que dio vista a la Fiscalía General de la República, ya Gertz Manero habló al respecto. Se supone que están ahí los procesos. Emilio Cebadúa, que es un colaborador cercano a Rosario Robles, ya aparentemente se apegó, según información periodística, a estos criterios de oportunidad y estaba dispuesto a dar información. Algo se reveló de que parte de estos recursos habían sido destinados a las campañas del PRI. Estamos hablando de que de 2013 a 2014 se identificaron por este modus operandi de la estafa maestra 7,600 millones de pesos. Sin embargo, el universo probable es de 31,000 millones. De 2012 a 2018, tanto en Sedesol como en Sedatu, a cargo de Rosario Robles, se estuvieron haciendo estas operaciones en donde también participó Telemax. Juan Manuel Portal, el auditor de 2012 a 2014, le notificó personalmente a la secretaria, que siempre negó lo que la evidencia que el auditor le presentaba fue evasiva. Incluso se paró en el Congreso y dijo: si yo aquí, Sedatu, Sedesol no firmó ningún contrato, no hay ninguna prueba, demuéstrenmelo. Claro que no hay pruebas, porque precisamente triangularon a través de universidades y sistemas de comunicación como el de Telemax. A estas alturas yo no creo que nadie tenga duda de que la estafa maestra es un mecanismo utilizado para desviar recursos públicos, que fue altamente utilizado en el sexenio de Enrique Peña y que también fue utilizado porque se detectó por la Auditoría Superior de la Federación en la cuenta pública 2011. Entonces, no solo es Sedatu y Sedesol, también participó Pemex con 57 convenios entre 2011 y 2017, más de 5,000 millones de pesos a través de la contratación de servicios simulados. En 2011 era el titular Juan José Suárez Coppel, que fue observado, y a partir de 2013 Emilio Lozoya Austin contrató 33 contratos con esta modalidad de desviar recursos con temas relacionados con obra pública, desasolves, etcétera. Entonces, yo creo que este proceso tendríamos que dejarlo correr. El exfuncionario tiene derecho a guardar silencio y también tiene derecho a decir lo que él considere que le convenga. Ese no es un tema que a nosotros nos debería de ocupar. Lo que sí nos debería de ocupar son los altos niveles de impunidad. En el caso de Sonora específicamente, pues resulta que hemos concurrido como Estado a participar a través de desvíos de recursos en la estafa maestra, a través de Telemax y en la operación Zafiro, de tal suerte que en las elecciones que ha habido, Sonora ha estado presente con desvíos de recursos. Sería este 2021 la única vez que quizá no concurrió a desviar recursos para una campaña
electoral a menos de que se pruebe lo contrario, ¿no? Sí, así es. Y Lupita, en cuanto a lo que la pregunta inicial, ahí, ¿cuál es su valoración? Porque usted conoce muy bien todas las leyes, todas las reglas de operación y todo lo que significa este tipo de entramados, porque pues fue Contralora. ¿Qué me dice? Porque esto es en cuanto a lo que atañe prácticamente a lo que es la inhabilitación que le impone ahí la Contraloría a Daniel Hidalgo por haberse sobrepasado el 49% en el monto de la subcontratación, ¿no? Vuelvo a repetirlo, Daniel Hidalgo dice que la Contraloría no tenía por qué haberlo inhabilitado, puesto que la ley mercantil no prevé eso en este caso, ¿no? De la subcontratación, las subcontrataciones que se haya sobrepasado del 49%. ¿Es así esto o sea, no está sujeto Telemax a cumplir esas reglas de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público del artículo 4? ¿Es así? Bueno, eso lo va a decidir un tribunal, porque supongo que por lo que dice es el argumento de defensa que está utilizando. Telemax es una sociedad anónima, pero es propiedad del gobierno y se mantiene exclusivamente con recursos públicos. Le aplican las leyes. Sin embargo, siempre hay quien quiere decir, a mí no me aplica la ley de transparencia, a mí no me aplica la ley de adquisiciones. En realidad están buscando huecos legales, legaloides, salidas a un tema que no deja de ser corrupción. Ahora, el tribunal va a decidir de acuerdo con los fundamentos legales y las leyes que necesitan ser mejoradas, por supuesto. Todo el esquema de la estafa maestra se basa en un análisis detallado para poder evadir la justicia. Entonces, en ese tenor, quizás la defensa de este exfuncionario que podría ganar incluso, pero eso debería significar que haya una modificación legal para ir cerrando los huecos como nos los van cerrando los contribuyentes. Eso no le quitaría el fondo del asunto. El fondo del asunto es un desvío de recursos públicos para algunos de los de la estafa maestra se fueron al extranjero, algunos se utilizaron en campañas políticas, miles de millones de pesos desviados. Eso es incontrovertible, eso es real, ¿no? Y estamos en interpretaciones legales para ver cómo termina este asunto. Lo que te puedo decir, por ejemplo, es que la Auditoría Superior de la Federación constató que empresas contratadas por el sistema de Quintana Roo de comunicaciones y Telemax contrataron a empresas que no fueron localizadas en los domicilios fiscales y que en el caso de publicidad, NACNI, SADCB, presentó declaraciones en ceros, aun cuando estas dos televisoras les entregaron más de 200 millones de pesos. La verdad es que además, de acuerdo con el informe de los servicios que se prestaron, 370 millones de pesos de entre estas dos televisoras se destinaron a campañas publicitarias de Política Nacional de Vivienda y Derecho a la Vivienda en 2016, cuando estos programas fueron cancelados en el 2015. Además, Telemax, no hay duda de que fue denunciado penalmente ante la auditoría, por la auditoría ante la PGR, la Auditoría Superior de la Federación. Es quien tiene la facultad, es quien hizo la investigación y es quien presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República en 2018. Por eso lo preocupante es que es 2019, 20, 21, 3 años y hasta ahora no ha pasado nada. El problema que tenemos es impunidad. Él tiene derecho a defenderse, por supuesto, y tiene derecho a que se lo respeten, es decir, sus derechos humanos, y tiene derecho a la presunción de inocencia. Sin embargo, tenemos un tema mucho más importante, una corrupción que ha sido solapada, perdóname, pero desde tu amado presidente de la República, que no tiene ningún resultado, ni en el caso de Odebrecht,
ni en el caso de la estafa maestra, ni en el caso de la Operación Zafiro, ni en el caso de agronitrogenados, ni en todos los casos que quieras que se hayan integrado en materia de corrupción. No tenemos sentencia. Sí. Lo que tenemos son premios para el gobierno que concurrió y la titular del Poder Ejecutivo que concurrió con desvíos de recursos, tanto en la estafa maestra con la Operación Zafiro. Casualmente le dan un consulado y la premian y la ponen a salvo. Al principio pensábamos que era arraigo, pero definitivamente no es arraigo. Cuando viene y le inaugura un hospital que sigue sin trabajar. No fue inauguración, venían así lo dijo, lo declaró el gobierno del estado, la propia gobernadora, pero más bien era una supervisión de avances en realidad, Yo también me quisiera autoengañar. No es autoengaño, no, Lupita, no es autoengaño, es la realidad, eso es lo que viene, la comunicación del gobierno del estado fue esa, el que venía a inaugurar. Cuando están ahí, de hecho, los rótulos que están ahí atrás del presidente, ahí dice muy claramente supervisión de avances de obra, algo así era, pero no vino a inaugurar nada, ¿no es cierto? Y ahí usted lo puede buscar y ver las intervenciones del presidente, y jamás dice que se inaugura, jamás. Pero bueno, ese no es el tema. El tema sí es el tema, porque no es mi opinión. A mí me invitaste a dar mi opinión y sí. acabas de dar la tuya, entonces déjame dar la No, es que no es opinión mía, ahí está el video en donde el presidente dice que viene a inaugurar. Ahorita lo voy a postear en Twitter. Sí, postéelo por favor, porque yo vi otra cosa. De la gobernadora es aburrido, pero pueden verlo. Y ahí dice que fue una inauguración. Durazo era cuidadoso y entonces tenía cuidado de cuidar las formas, lo cual dejó de hacer. Ya no cuida las formas, es decir, con ese tuit en donde se congratula y le desea el éxito a su antecesora, cometió el peor error que ha cometido desde que yo lo conozco, que no lo conozco desde hace mucho, y por supuesto que evidencia, en mi opinión y en la de muchos, un probable pacto de impunidad, que ahora, si algo puede Guillermo Noriega revisar, pues yo esperaría que fueran los recursos públicos. Eso es lo que le iba a preguntar, Lupita. Que confirme que no utilizaron recursos públicos de Sonora en la campaña de Alfonso Durazo. Eso es lo que le iba a preguntar. El Contralor declara que están investigando la Contraloría del sexenio pasado porque omitieron interponer las denuncias ante la Fiscalía General de la República. ¿Qué me puede decir de esto? ¿Cuál es su análisis? Porque ahorita me acaba de decir que la ACF presentó esas denuncias ante la FGR. Entonces, ¿tendría también la Contraloría del gobierno pasado haber presentado esas mismas denuncias o cómo es ahí el caso? No tendría que haberlo hecho. La Contraloría hizo su trabajo. Es decir, esta es una auditoría de recursos federales que hizo la Auditoría Superior de la Federación. Hizo su revisión y determinó que había responsabilidad para el funcionario. Con esa revisión concluida de la Auditoría Superior de la Federación, se le ordenó a la Contraloría, esa es la forma en que se trabaja, no es que yo lo sepa de cierto, que había un tema de presunta responsabilidad del funcionario, y en función a los elementos que le proveyó la Auditoría Superior de la Federación y sus propias investigaciones, procedieron a la inhabilitación de el funcionario, que todavía sigue en proceso. Por otro lado, la propia Auditoría Superior de la Federación dio vista a Hertz Manero. Entonces, el proceso legal debe estar en curso y quizá no pase nada, como aquí sucede en este México impune, pero yo no tengo duda que el funcionario, emproblemado con un tema legal que seguramente está atendiendo y que será resuelto en algún momento, o no será resuelto nunca, como no se resuelve ni lo de Odebrecht, ni lo de Lozoya, ni lo de Robles, ni lo de nadie en este país.
Muy bien, bueno, le manda saludos aquí a Aldo Castro, dice un saludo grande para Lupita Ruiz, con toda mi admiración y respeto de parte de su fan, el troll número 1, dice. Todavía Saludos, sigue. muchos saludos. Y dice, gracias. Ricardo Esqueda, dice, el presidente dijo supervisión de avance de obras. Sí, pues es que yo también es lo que vi. Pero bueno, ahí está. No, pero es bien interesante. El presidente dijo supervisión, yo creo que... vean el video, porque yo no le estoy diciendo que me crean a mí. No, es que yo vi el video. Bueno, hay que verlo otra vez porque yo también lo revisé y no encuentro eso que dice. Pero bueno. El video en el que habla el presidente, la gobernadora y el director actual del Hospital General es divertidísimo, porque es una mezcla de tiempos, unas ganas de no decir mentiras, pero teniendo que decirlas. Es bien interesante. Yo ahorita lo posteo. No sería la primera vez, lo he posteado 3 veces y es aburrido, claro, hay que oírlo, pero vale la pena que los escuchen y vean que él dice vengo a inaugurar. O 5 meses después, 4 meses después, ni siquiera tienen una fecha. Dicen, hay próximamente algún día, ¿verdad? Lupita, digo, no terminen donándolo a la federación, nos va a ir bien. Ok, Lupita, bueno, para ya cerrar porque ya tenemos el tiempo encima, nos tenemos que ir a corte. Para cerrar el tema, hay un aquí el mismo Daniel Hurtado declaró o dijo, ¿no? Señaló que este esquema se venía haciendo en Telemax hubo este tipo de convenios desde 2010, 11 y 12. Era el director general Roberto Béjar. Luego, con el mismo esquema, ¿no? Después, acabo de recortar ahí un video donde Jorge Morales en su programa, en esta semana, dice que tiene razón. Jorge Morales, hay que recordar que era el secretario de comunicación social del gobierno de Guillermo Padres y fue el último director general de Telemax. Y dice, le da la razón a Daniel Hidalgo en cuanto a lo que señala de que se venía haciendo ese esquema desde tiempos de Guillermo Padres con Roberto Béjar, ¿no? Y dice, tiene razón, sí se hizo y tiene razón porque sí fue ilegal, dice Jorge Morales. Lo que no dice Jorge Morales, y se me hace muy raro, ¿no? Que él era integrante como secretario de comunicación social del gobierno del estado, era integrante ¿cómo se dice? Del consejo administrativo, ¿no? Y me parece que quien se hace cargo de la comunicación social del estado tiene un cargo en ese consejo administrativo como vicepresidente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, abiertamente Jorge Morales está diciendo que avaló ese esquema fraudulento, y lo que yo le preguntaría a usted, creo que me parece que a usted entonces le tocó revisar esa cuenta del 2012 por lo menos, ¿no? Usted fue contralora de 2013 a 2015, me parece, ¿no? Los últimos 2 años. Sí, así es, los últimos 2 años del gobierno. ¿Y recuerda que haya revisado ahí bueno, pues la cuenta creo que sí la revisó, ¿no? La cuenta pública del 2012, le tocó revisarlo usted. No sé si recuerda algo de estas operaciones de Telemax. Mira, de acuerdo con las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación, en este caso tratándose de recursos federales de SEDATU y de Sedesol, y digo, son las que estuvieron quizá involucradas en Sonora, fue específicamente la Auditoría Superior de la Federación quien revisó esas operaciones. En el caso del exdirector que llegó en 2015, debió de haber presentado las denuncias, de haber tenido conocimiento de que eso se hubiera realizado. Lo cierto es que deberíamos de evolucionar, y como se evoluciona en materia fiscal, ¿a qué me refiero? En 2013 hay una reforma que aplica a partir del 1 de enero del 2014, estamos hablando ya de hace 7 años, se reforma un artículo en el Código Fiscal de la Federación para establecer las reglas que ahora aplican a las factureras. Empieza a partir de entonces a generarse una lista de empresas que simulan operaciones, tanto en el sector privado, y son altamente consumidores los del sector público. Cada vez se han tenido mayores herramientas para fiscalizar. Sin embargo,
a eso específicamente que preguntas, pues tendrías que preguntárselo directamente a Jorge Morales. Yo no tengo conocimiento de que Telemax hubiera estado señalada por la Auditoría de la Función Pública en 2013 y 14 por desviar recursos públicos. Que en el sexenio de Felipe Calderón se hizo, la Auditoría Superior de la Federación lo determinó, y que se analiza una parte de la muestra, es decir, de los desvíos de 2013 y 14, se revisó alrededor de 6,000 millones, y es lo que la auditoría puede detectar. No puede tener cada funcionario a un auditor al lado. La responsabilidad es de cada uno de los funcionarios involucrados. Lo que hacen las auditorías, que sí son muy útiles, porque yo te he escuchado que quieres, por la frustración y desesperación que te da la corrupción y la falta de impunidad, tirar todo lo que hay sobre la mesa. Lo cierto es que la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, la Contraloría y el ISAF son muy útiles para combatir la corrupción. Que malos perfiles que llegan ahí, que gente incapaz y que gente sin escrúpulos y baja capacidad llegue, bueno, eso es circunstancial, pero la estructura, el espíritu, sí son relevantes. Y en el caso, insisto, en este caso recursos federales, los temas detectados por las revisiones aleatorias, porque no se puede revisar el 100% de las operaciones. En este caso, por ejemplo, el Contralor tiene el 0.02% de presupuesto para revisar los 60,000 millones que le están ejerciendo, y si se dedica a querer ver si revive un caso que ni siquiera está en su ámbito, porque ya la Secretaría de la Función Pública se hizo cargo y lo denunció, pues bueno, a lo mejor le están ejerciendo por ahí recursos y le están metiendo más goles, ¿no? Algo que puede hacer es transparentar, por ejemplo, para que nosotros podamos consultar de manera fácil qué se adjudica de manera directa, qué se adjudica a través de licitación pública, qué se adjudica a invitación a 3, de manera fácil, que podamos entrar al portal y que veamos cuánto adjudica así el gobierno de Sonora, cuánto cada una de las dependencias, que le podemos dar un clic y vayamos a los contratos. Lo que tenemos que hacer es discutir el presente y el pasado y fortalecer los órganos, porque de que hay impunidad y que no hay resultados, eso es más que evidente. Muy bien. Al contrario, ha quedado claro que participar en actos de corrupción hasta te puede hacer cónsul. Ok, nos tenemos que ir, aquí nos está, ya el Puma se está deshaciendo, aquí nos tenemos que ir a la pausa comercial. Y nomás una precisión ahí, Lupita, no es que yo proponga que se tire todo, no estoy hablando de las instituciones estas que mencionó, no, sino del sistema, tanto nacional como estatal, que pone ahí, mete a un consejo o comité de estos ciudadanos que nunca han servido de nada, porque siempre los terminan escogiendo, ya sabe, de manera quirúrgica o no tan quirúrgica, ¿no? Muchas veces descaradas, y ponen a quienes pues les es conveniente, y nunca ha pasado nada. A eso me refiero, porque hay una complejidad y hay un costo mayor en estos sistemas, tanto nacional como estatal, de corrupción, que no han servido de absolutamente nada. Y si ya tenemos esas instituciones que usted mencionó, como el ISAF, la Contraloría, la Función Pública, etcétera, etcétera, bueno, pues con eso que se trabaje. Además, hasta le agregaron una Fiscalía Anticorrupción. O sea, cuando ya hay una Fiscalía general que debe de castigar, de procurar la justicia en eso, pues ¿para qué tanto entramado? ¿Para qué? Es más, se vuelve más complejo, más costoso y mucho mayor la simulación. Eso es de lo que hablo. Las instituciones estas, insisto, que usted mencionó, no, hombre, que se queden, por supuesto que deberían de ser muy útiles. El problema es quienes llegan ahí, ¿no? En eso estoy de acuerdo. Pero lo que yo, insisto, propongo y a mí me parece que se debería de eliminar, para dejarse de tanta pinche complejidad y tanta simulación y tanto costo que eso genera, pues es todo ese sistema que no sirve de nada, y ese comité de participación ciudadana que tampoco sirve de nada, y la Fiscalía Anticorrupción que tampoco sirve de nada, que las eliminen, ¿no? Y la Fiscalía Anticorrupción, bueno, que dentro de la Fiscalía General
haya un apartado, un ministerio público especializado en eso, y punto, ¿no? Pero bueno, ahí está. Muchas gracias, Lupita. Pues ahí estamos pendientes para la próxima. Muchas gracias. Gracias, saludos. Un abrazo.